Saludos y bendiciones a toda nuestra audiencia. Estás en tu programa Hablemos de esto. ¿Toda la música que escucha el cristiano edifica su vida? Hoy hablaremos de la alabanza adulterada. Y para eso hemos invitado a Dariana Arzaba, cantautora de música cristiana. Y tengo una pregunta muy importante. ¿Qué tan influyente es la música en el ser humano? ¿Qué tal, pastor? Pues muchas gracias por la invitación. Hoy tocaremos un tema que es muy interesante y que hay un poco de ignorancia respecto a esto. Respecto a su pregunta, definitivamente la música tiene demasiada influencia en el ser humano, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. De hecho, hay un ejemplo muy interesante que me puso a mí a pensar, lo escuché hace tiempo, y es de un experimento que hizo un científico japonés, se llama Masaru Emoto. El experimento lo hizo con 2 moléculas de agua. Está muy interesante porque la primera molécula de agua la sometió a pensamientos negativos, a música negativa, y la segunda molécula de agua la sometió a cosas positivas, a música tranquila. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando puso las moléculas de agua en el microscopio, vio la diferencia de cómo la primera molécula de agua tomó formas feas, tomó formas deformes, y la segunda molécula de agua tomó formas armónicas, bonitas. Entonces, esto llegó a la conclusión de que si la música y las palabras pueden afectar así a una molécula de agua, ¿cómo no afectarán a nosotros si somos 70% agua? Entonces, definitivamente la música tiene demasiada influencia en el ser humano. Y también es interesante porque no solo influye humanamente, o sea, no solo hablando humanamente como lo vemos en este ejemplo, sino también espiritualmente. La música se remota a tiempos muy antiguos. De hecho, en la Biblia podemos encontrar una referencia a esto, de cómo la música existe aún desde que antes el ser humano fuera creado. Aquí podemos ver en Ezequiel 28:13, que dice: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí habla pues sabemos de Lucifer, ¿no? Cuando fue creado. Pero ¿cómo habla ya de música? O sea, es interesante cómo vemos aquí que ya menciona: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, podemos ver aquí que la música desde un principio fue creada para un propósito divino. La música es celestial, es desde antes de que nosotros existiéramos. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando entra el pecado, la música es distorsionada, porque sabemos que Satanás siempre le lleva la contraria a Dios. Entonces, si la música fue creada para un propósito divino, cuando entra el pecado, se distorsiona ese sentido, ese propósito original de la música. Y es donde la música empieza a tomar otro rumbo, que es donde las personas empiezan a ocuparla para exaltar a otras cosas, al caballo, al perro, a lo que sea, menos a Dios. Entonces se distorsiona el sentido original de la música. De hecho, otro versículo también en la Biblia donde podemos encontrar referencias de la música es en Génesis 4:21. Habla del primer músico que menciona, que se llama Jubal. Dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Entonces, Jubal fue la 4ª generación desde Adán hasta Caín. Entonces vemos que se remonta a tiempos demasiado antiguos y la música desde siempre ha influido. Wow. Significa que la música ha sido adulterada, distorsionada. Entonces viene otra pregunta. ¿Cuál es la música o género que verdaderamente alaba y glorifica a Dios? Porque como acabas de explicar, es divina, pero ha sido, ¿qué? Distorsionada, adulterada bueno, ¿cuál es entonces el género o la música que verdaderamente alaba y glorifica a Dios? Ok, es una pregunta interesante porque se la hacen muchas personas. ¿Cuál es la música que verdaderamente alaba a Dios? La música que exalta a nuestro Señor es la música que lleva un mensaje cristocéntrico, que va completamente dirigida a alabar a Dios y que está bien claro, que se puede distinguir fácilmente, que uno la escucha y dice, esa es adoración a Dios. Y que fácilmente en ella se nota el mensaje, como repito, cristocéntrico, que no se enfoca en otras cosas más que en la exaltación a Dios. Aunque sinceramente hoy en día es un poquito difícil encontrar música así,
porque ya está mezclada, ya no es una alabanza tan pura que digamos exactamente, porque la mezclan más, meten más emocionalismo, es música que a veces mueve más tus emociones en lugar de exaltar a Dios, es música nostálgica que te lleva a llorar, pero a veces uno llora y ni siquiera es porque hable de Dios, sino simplemente te movió las emociones, entonces la alabanza se ha contaminado mucho en eso, puede caer ya en una categoría que se puede decir música blanca, que son canciones que tú escuchas, pero que jamás escuches el nombre de Dios y fácilmente se pueden dedicar al esposo o a la esposa, pero al mismo tiempo a Dios, porque entra como en un nivel neutro donde se pueden ocupar para ambos lados, para el mundo y para Dios, porque no mencionan a Dios. Entonces, hemos caído lamentablemente en lugar de adoración, ya más en la industria de la música cristiana. Entonces, es algo triste. Muchas veces caen en esto. Nos preguntamos por qué caerán en eso, ¿no? Habiendo tanto en la Biblia para sacar canciones y alabar a Dios, ¿por qué caerán en esto de mezclar o contaminar la alabanza? Lo hacen más para que el mundo no los vea como, ay, es que la música cristiana es aburrida. Entonces intentan como que adaptarse, mezclar y es donde empiezan a contaminar. Lamentablemente muchos adoradores empiezan a contaminar esto, mezclando para que no los vean como aburridos o cosas por el estilo. Respecto al género, también hay mucha controversia, porque sabemos que hoy en día existen desde cumbia, salsa, reggaetón, de todos los géneros. Géneros y subgéneros y no sé qué más. Exacto. Entonces, obviamente, por lógica, a una persona mayor no le va a gustar lo mismo que a un joven y viceversa, a un joven no le va a gustar lo mismo que a una persona mayor. Pero tampoco podemos caer en extremos. Por ejemplo, hace tiempo vi un comentario ahí en redes sociales, porque ahí es donde se arma el debate con los géneros musicales. Vi un comentario donde una chica afirmaba que a Dios le gustaba el reggaetón cristiano. ¿Cuál era su argumento? Que Dios ella era decía... reggaetonero. Ella decía en su argumento que pues que en la Biblia no encontraba algo que dijera que a Dios no le gustaba el reggaetón. Y si bien no podemos afirmar algo tan delicado como esto, tampoco se trata de caer en extremos, porque hay de extremos a extremos. Hay hermanos que no saben seguir la línea de lo modesto, se van a extremos. O es del diablo o le gusta a Dios, como afirmaba esta chica, ¿no? Entonces no podemos caer en el extremo de satanizar o mandar al infierno a hermanos que simplemente escuchen un género diferente al de nosotros. Porque cada persona es diferente. Hay gente que necesita escuchar algo más activo y hay personas que prefieren lo tranquilo. Y no por eso significa que sea del diablo o que se vaya al infierno alguien por escuchar simplemente un pop, algo más activo, ¿no? De hecho, hay algunas doctrinas donde prohíben los instrumentos en su iglesia. Hacen de un versículo una doctrina y la meten y se la imponen a los hermanos. Se basan en el versículo que leíamos hace rato, de Ezequiel 28:13, que hablaba de los instrumentos. Entonces ellos dicen, pues si en el día de la creación de Lucifer hubieran instrumentos, generalizan, los instrumentos son del diablo. Entonces no dejamos de caer en esos extremos, porque pues no es correcto. Hay alabanzas muy bonitas, o también otras iglesias donde dicen, es que los himnos son los únicos que le agradan a Dios. Y si bien hay himnos muy bonitos, también hay música de adoración actualmente que también es hermosa. Y aunque es difícil de encontrar, sí hay música que todavía glorifica y exalta a Dios. De hecho, hay un versículo que es el Salmo 150 que nos exhorta a alabar a Dios con los instrumentos. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces vemos cómo Dios nos exhorta a alabarle con instrumentación. Entonces tampoco es bíblico decir que los instrumentos son del diablo, porque en la Biblia podemos encontrar alabanza, júbilo, gozo, cómo a Dios le agrada que le alabemos de esa manera. Yo no tengo la lista de cuántos instrumentos musicales habrá. Son infinidad. Si los que conocemos ya son muchos, desconocidos aún quedan más. Pero aquí lo importante centrándonos más en su pregunta, es un filtro, que es donde está la clave. Y es necesario que nos las preguntemos. Antes de satanizar un género, hay que hacernos esta pregunta y es, ¿el género que estás escuchando realmente te edifica y te alimenta? Lo que estás escuchando, lo que tú dices que es música cristiana, ¿realmente te hace pensar en la divinidad y en la gloria de Dios?
o simplemente te gusta porque se escucha bien el ritmo y aunque no mencione a Dios, hay canciones que ya ni siquiera mencionan a Dios, ya nada más dicen, me bendijo el de arriba, ¿no? Ya mencionan, nada más dicen el de arriba, omiten completamente el nombre de Dios. Entonces es importante filtrar, ¿realmente lo que estás escuchando te acerca a Dios, te hace pensar en eso? ¿O te recuerda a los bailes donde andabas antes y simplemente por eso? Porque quedamos en una zona de confort, donde hasta en la música tratamos de adaptarla a nuestros gustos. Y sabemos que, como dice un versículo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y no solo se trata de despojarnos del pecado, sino también dejar hábitos, y puede ser también hábitos musicales, ¿no? Que antes nos llevaban a algunas cosas y lo disfrazamos ahora con... sí es perreo, pero es perreo cristiano, ¿no? No, Muchos. wow. O sea, hablando de la música es divina, pero ha sido adulterada. Así es. Los instrumentos, pues son, vamos a decirlo así, un invento divino también, y como un don que Dios le da a ciertos hombres, porque el salmista compuso, hasta hizo instrumentos el salmista David. Pero partiendo de esto, ya viendo la música, ahora voy a referirme a los intérpretes de la música, porque tú eres una cantautora, intérprete, y para eso tengo una pregunta pues interesante. ¿Qué tan importante es el testimonio del adorador o los que se dedican a cantar y alabar a Dios con la música? Su testimonio, su nuevo nacimiento, su doctrina, su vida, su conducta. ¿Qué tan importante es esto? Definitivamente es algo muy importante y como mencionaba hace rato, hay mucha ignorancia respecto a esto. Es importante y a veces es triste que lo minimizamos y a veces pensamos, es que solo el pastor es el que debe estar en santidad porque él es el importante, ¿no? Él es el ungido, como dicen algunos. Y no es así, desde que uno es servidor de Cristo, así sea el que estás en la entrada recibiendo, seas quien seas. Y con más razón, si estás arriba del altar ministrando, debes de tener un buen testimonio, dar un buen testimonio a la iglesia y al pueblo. Hace tiempo meditaba en un versículo igual, que es 2 de Samuel 24, del 10 al 15. Voy a leer solo el 15, es donde el rey David peca y hace un censo, ¿no? Como conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Que por la culpa de él recae el castigo sobre el pueblo, es lo que dice en el versículo 15. Y dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Entonces es algo bien delicado porque esto lo vemos en el Antiguo Testamento y decimos, pues no pasa, el contexto, todo es diferente, ¿no? Pero es triste porque a veces eso pasa en el altar. Los líderes, los ministros, hasta, ¿por qué no, pastores? Están en pecado, la iglesia no lo sabe. Entonces, ¿qué están ministrando, no? Porque sabemos que cuando alguien está consagrado a Dios, tiene la unción, está en santidad, trae bendición al pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene pecados ocultos? Pues simplemente no fluye la bendición, que es lo que están ministrando a las personas, ¿no? O también cuando el pecado es público y la iglesia lo sabe, está siendo piedra de tropiezo para todas esas personas. Y tal vez no es como tal que el pecado del músico recaiga sobre el pueblo, pero sí puede darle una mala influencia, puede serle piedra de tropiezo. También se ha visto, y es grave, que muchos músicos no le toman la importancia al ministerio como debería de ser. Hay muchos que los vemos alabando el domingo, pero el sábado en la noche estaban en una tocada, en un bar, en un antro, justificando que es trabajo, ¿no? Pero creo que están contaminando ese don, esa alabanza, algo tan sagrado, y lo toman a la ligera, sinceramente. Se ha visto mucho. Conozco muchas personas que lo hacen los sábados en toquines, como les llaman, ¿no? Y el domingo los subes y los ves en el altar como si nada. Entonces, esto no debe ser así. Tiene consecuencias realmente, o sea, no es correcto. Están contaminando lo que Dios les ha dado. Y no solo en los músicos, también a veces pasa mucho en los pastores, que simplemente ven al hermano que toca bien y le dicen, súbete, porque no hay quien toque hoy, ¿no? Sin siquiera pedir dirección a Dios. Hay muchos que ni siquiera están bautizados y lo suben nada más porque tienen talento. Y lamentablemente a veces la iglesia cae más en un casting que en lugar de adoración verdadera al Señor. De hecho hay un versículo, igual, que está muy interesante, es 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, que nos habla de ciertos requisitos que se deben de tomar en cuenta. Aquí habla de los diáconos, ¿no? De los obispos, de qué requisitos se necesitan para que sean servidores en la iglesia. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Entonces, imagínense si eso se pide como requisito para un diácono, que dijeran algunos, un diácono está en la entrada, ¿no? ¿Qué no nos pedirá Dios si nos ha encargado a su pueblo para llevarlo y guiarlo a la alabanza y la adoración? Entonces, con más razón, nosotros somos los que tenemos más responsabilidad con la iglesia. Wow. Tomando un punto importante que quiero agregar, es que vivimos en una época donde también Pablo le dijo una ocasión a la iglesia que algunos hacían mercadería del evangelio. ¿Hasta dónde es permisible la mercadería? Pero más bien sí funciona como negocio la música, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Entonces, un músico que se dedica a alabar a Dios, claro, debemos de ver que no debe de adulterar, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Sí? Que cuando se habla de adulterar, se habla primero del instrumento, de la música, del ritmo, del género, luego su testimonio y luego el negocio. ¿Hasta dónde es permisible, por ejemplo? Y después caeremos en otro punto, pero eso ya sería con el gremio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que ya idolatran, vamos a decirlo así, entre comillas, o a lo mejor sí es cierto, ¿no? Porque, como dices tú, defienden tanto y lo toman como un artista que quiero su foto, quiero su firma, quiero la foto con él, y a veces nos acercamos para tomarnos la foto, ¿no? ¿Hasta dónde, ya para concluir, hasta dónde podemos permitir o se puede vivir de la música? Ok, pues como comentaba usted, el versículo donde habla de que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Aquí hay que caer en una línea bien modesta, porque como mencionábamos hace rato, ya hay músicos que toman la adoración como una industria de la música cristiana, entonces pierden completamente el objetivo. Ya los conciertos son más para ganar dinero que para adorar a Dios. Entonces, no está peleado el que reciban ofrenda a los músicos, porque también los instrumentos necesitan mantenimiento. Lo que es, por ejemplo, las campañas evangelísticas, el escenario, montarlo, transporte, gasolina, realmente, bueno, yo como música sé que conlleva muchos gastos, entonces no está peleado el recibir ofrendas con la música, pero siempre y cuando no se pierda el enfoque, que es seguir llevando el evangelio y la palabra de Dios a través de ello. Ya lo que está mal es cuando ya empiezan a derrochar y ya se vuelven, como dice usted, artistas de música cristiana. Yo creo que no hay que perder el piso. De hecho, por eso no aquí... voy si no me juntas tanto. Sí, exactamente. Yo creo que no debería de ser así, que no se pierda el enfoque, que es la adoración a Dios. Y aquí también podemos tomar como base en 1 de Timoteo, donde dice, no un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso es importante, a veces cualquiera que le ven talento, lo que yo decía hace rato, súbete, tocas bien, súbete. Y ni siquiera tiene una madurez espiritual. Ese ha sido el problema de muchos músicos, que por no pasar un proceso, no tener esa madurez espiritual, se suben y luego se les sube la fama. Entonces, el músico es necesario, o más bien el adorador, es necesario que pase un proceso con Dios. Y no es proceso de un mes ni de 2 meses. Yo por experiencia se lo digo, antes de yo dedicarme a la música cristiana, Dios trató un proceso conmigo en donde te enseña humildad, donde te enseña muchas cosas. Entonces no nada más se trata de subirse y ya, quiero ser músico y ya quiero ser la estrella de la iglesia. No se trata así. Tiene que llevar un proceso para convertirse en un verdadero adorador y para que no pase justo eso, para que no nos sintamos las estrellas de la iglesia. Es caminar en la cuerda floja, porque sí puede llevarte la fama y sí puede también ser delicado, porque tú con la alabanza elevas el alma de las personas para adorar a Dios. Y si no está bien tu alabanza, está adulterada, ¿sí? Por emociones, por mala doctrina, por mal testimonio o por hacer mercadería de la música, entonces no estás llevando en adoración a todas las personas que verdaderamente buscan adorar a Dios. Ya el que busque un artista, pues ya ese es otro asunto. Pero hay gente que verdaderamente, por ejemplo, hay cantos cuando me dicen, es que fulano de tal
no voy a mencionar nombres porque aquí no, compuso un canto y que esto y esto. Digo, pero el canto tiene el mensaje, tiene la adoración, tiene la unción, tiene la gracia y yo lo canto. Así es. Entonces, cada cristiano podrá distinguir, porque aquí es donde debemos de ver, porque el tema es música adulterada. El cristiano que verdaderamente se santifica en Dios va a distinguir cuál es la música que verdaderamente adora, alaba y glorifica el nombre de Dios. Exactamente. Un discernimiento Un espiritual. discernimiento. Aquí quiero hacer un comentario bien interesante, que yo a veces decía, es que toda la música cristiana la voy a escuchar porque es música cristiana y punto. No la pasaba por un filtro. Hace tiempo me pasó un pequeño testimonio. Estaba escuchando, entré a YouTube y vi una adoración. No voy a decir nombres de artista ni de Claro. música. Abro la canción, empieza el adorador a cantar y realmente la canción tenía un mensaje cristocéntrico, todo muy bonito. Pero conforme iba avanzando la canción, mi espíritu se empezó a incomodar. O sea, empecé a sentir como un repele extraño, como si hubiera algo ahí, Sí, un juego extraño, por así decirlo. Fuego extraño. Así, en pocas palabras. Entonces, yo decía, ¿pero por qué pasa eso? Y ya, pasó el tiempo, pasaban los meses y siempre me quedé con esa incertidumbre, con esa duda de por qué habré sentido eso si aparentemente todo estaba bien, el músico se veía bien, todo normal. Y a los meses sale que este músico adorador se vuelve transgénero, cambia, modifica su cuerpo completamente. Entonces, me puedo dar cuenta que era mi espíritu el que estaba percibiendo algo en la adoración. A pesar de que la canción no tenía nada de extraño ni nada raro, mi espíritu percibió. Entonces, también es importante que tengamos cuidado. Y no es la primera vez que me ha pasado con más músicos, que se da más en la música en inglés, música cristiana en inglés, que ahora son satanistas. Entonces, a veces meten mensajes. Wow. En la música cristiana es donde hay que tener cuidado y donde hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, porque aún los lobos se visten de ovejas. Entonces, es bien importante que el cristiano tenga ese discernimiento y ese filtro. El tema es muy interesante y creo que pues no abarcaríamos todo, ¿verdad? Porque hay puntos más a tratar. Pero es claro. Yo tengo todavía ahí una preocupación, no duda, preocupación, que un músico esté alabando, glorificando a Dios en el culto por los domingos o en un concierto y después se vaya a su trabajo, que es un bar, que es un antro o que es pues una fiesta, pero que está tocando música que no alaba y glorifica a Dios. Yo creo que no debería de ser. Oremos por esas personas y es mi preocupación porque sé de algunos cercanos a mí, no tampoco puedo hablar de todo el mundo porque no conozco a todo el mundo, cercanos, y me preocupa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veo nacer a un niño en la iglesia, se le enseña, se le apoya para que aprenda a tocar un instrumento, canta en la iglesia, crece, entra en la adolescencia, en la juventud, y cuando te das cuenta, ¿dónde está? Está tocando allá. Dios nos ayude. Así es. Pues exhortamos y animamos a todos los adoradores, a los que tienen la intención de aprender algún instrumento para alabar a Dios, que se mantengan en santidad. La música es, como veíamos en un principio, es algo divino. No se debe de hacer de menos o decir simplemente, es una canción, es un cover, como dicen por ahí, no pasa nada. Yo creo que sí debe de tomársele la importancia al don de la música, que es algo precioso que Dios nos da para atraer su presencia a la tierra. Imagínese usted el nivel de atraer la presencia de Dios a la tierra. No es cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, es importante que el músico se mantenga en santidad, que tenga un proceso donde madure, para que no le pase lo que vimos de que se envanezcan en su propio orgullo, ¿no? Entonces, pues exhortamos a los músicos a que se mantengan bien delante de Dios, que ministren al pueblo conforme al Espíritu Santo, y por qué no también a los pastores que tengan cuidado con quienes suben al altar. Como mencionábamos, a veces suben a quien sea nada más porque tiene talento, entonces hay que tener mucho cuidado en eso y no estar adulterando la alabanza. Dariana, con ese tema también te expones a que alguien te observe y diga, Dariana, claro, tú tienes tu canal, infórmanos tu canal y invita a nuestra audiencia para que vean, oigan, escuchen la música que Dios te ha dado, las letras que Dios te ha dado en inspiración y ellos mismos puedan, ¿verdad?, también valorar. Okay. Pues me pueden seguir en YouTube, en Instagram y en Facebook. Aparezco como Dariana Arzaba Oficial. Los invito ahí a que escuchen composiciones. Son
completamente inspiradas por el Espíritu Santo. Ahorita tengo mi primer álbum ya en todas las plataformas digitales, en Spotify. Estamos en proyecto de más álbum. Ya tengo 70 canciones escritas, entonces lo vamos a ir sacando poco a poco. Pero los invito a que escuchen y pues que sean edificados con esa música y con esa alabanza. Amén. Ya lo oyeron, audiencia, en tu programa Hablemos de Esto. La música tiene un origen divino, pero ha sido adulterada. Cuida de no caer tú en el adulterio. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.